Hola, hoy te quiero contar el caso de una consultante con el tema de sus alergias. Bueno, hay dos etapas, porque Sofía viene a mí por las flores de Bach, docente de 35 años y que desde niña siempre tuvo rechazo a lo que era el trigo o sus derivados. Entonces, bueno, de chiquita ella me contaba que por ahí cuando iba a algún cumpleaños no tenía conciencia que le hacía muy mal y por ahí comía un sanguchito, comía torta, pero después, ¿qué pasaba? Se hinchaba, tenía problemas digestivos, había tenido erupciones en la piel o brotes. Entonces, bueno, su mamá obviamente que de chica la fue llevando, más que una medicación para la alergia y pasar el proceso de la descompostura o el proceso de esa erupción para que se vaya o lo que sea, no había logrado. Yo le doy flores de Bach, hacemos la fórmula con los tés, todos los pasos y Sofía presenta una mejora. Después nos desconectamos, ella nos siguió tomando, tomó 3-4 meses, nos siguió tomando. Bueno, nos agarró la pandemia y toda la historia. Y ahora hace poquito volvimos a retomar el vínculo y se quiso hacer su carta astrogenealógica. Entonces, bueno, vuelvo otra vez a decirte. Saturno nos presenta los límites, nos presenta eso que ya no va más, lo que tenés que buscar, esas cargas ancestrales, esos secretos, ¿no? Bueno, la luna obviamente que nos representa lo que es linaje femenino y mamá, ¿no? Mi nutrición. Bueno, entonces cuando miramos su carta, ella, bueno, indaga, ¿no? Arma su árbol con su abuela, una abuela que había venido de España, con sus hijos chiquitos. Trajo 2 y después tuvo 2 más acá en Argentina. Esos 2, a ella cuando estaba todavía en España, la agarró la época de la guerra civil. Entonces era bastante difícil poder sustentar, conseguir trabajo, sobrellevar sus hábitos diarios como mamá. Entonces teníamos en su carta natal, en la carta natal de Sofía, teníamos a Saturno en aspecto tenso con la luna en casa 6. Y eso nos hablaba de algo de generaciones pasadas, con algún problema en la parte de nutrición, porque la luna es nutrición, hábitos, ¿no? Casa 6 es la salud. Bueno, buscando, Sofía se entera de un secreto que le devela a su abuela después de mucho tiempo, que en realidad no se lo cuenta a Sofía, sino se lo contó a una tía, y esa tía se lo contó a Sofía cuando ella empezó a armar su árbol. Y la abuela le cuenta que hubo momentos de extrema necesidad que no tenía para darle de comer a sus 2 hijitos y había robado pan y galletas en una panadería. Y otras veces había robado harina, lo derivado del trigo, para poder cocinar, para poder darle de comer a sus hijos.
Ese secreto nunca lo develó, ella nunca lo había contado. Lo contó después de mucho tiempo a una tía, con una sensación de culpa. La abuela después falleció y eso, bueno, quedó ahí. La única que lo sabía era esa tía. Entonces acá nos habla de una acción que a esa abuela le había generado mucha culpa, mucha vergüenza, pero nunca lo pudo sacar, develar, sanar, cerrar. Obviamente que culturalmente, ¿no? El instinto de mamá, la mamá hace cualquier cosa por su cría, por su hijito. Lo vemos en la naturaleza constantemente, de que no importa a qué se enfrentan, pero para poder asegurar la presa para su familia. Todo esto para la psique viene a representar una toxina, ¿no? Algo que no está bien, más allá del hábito. Entonces, bueno, cuando Sofía evidentemente ha heredado eso de su abuela, porque, o casualidad, también la abuela se llamaba María Sofía. Entonces, ahí también tenemos un vínculo entre Sofía y su abuela, ligadas por su nombre, ¿no? Que, bueno, a veces no lo tenemos en cuenta, pero es importante, porque también quiere decir que hay algo que nos liga a ese ancestro. Bueno, empezamos a ver cómo podíamos reforzar las florcitas de Bach, empezar con los ejercicios sistémicos para poder trabajar el perdón, para poder trabajar la culpa, para poder trabajar eso tóxico, ¿no? De poder limpiar esas cargas que por ahí las sentimos demasiado pesadas, ¿no? Porque durante su infancia Sofía había cosas que no podía disfrutar porque se descomponía. Entonces fíjate, ¿no? Qué importante poder tener por ahí algún indicio, alguna clave, como para poder buscar ese eslabón ahí, ¿no? De a poquito Sofía va otra vez reingresando tostadas, algún pedacito de torta, y ya no es tan evidente la alergia, o sea, al menos los problemas digestivos los pudo sobrellevar mejor. Ya las erupciones no eran tan seguidas. ¿Pero por qué? Porque, bueno, el problema físico nos muestra ese trauma ancestral, ¿no? Esa reacción. Ahora, cuando nosotros tomamos conciencia de trabajar el perdón, de trabajar el soltar, de poder amigarnos con ese cereal, porque en realidad no es lo que nosotros elegimos, sino lo que a la abuela le había pasado, no es de mí. Entonces mi cuerpo puede ir aceptando de a poquito, ¿no? Con todo un proceso de reconocer, de cerrar esos ciclos, de honrar, ¿no?
de tomar conciencia de que esta historia no culpa, sino que honra a esa abuela, el sufrimiento que tuvo esa abuela, ¿no? Que cargó tantos años con este problema y que, bueno, obviamente nadie sabía que esto iba a impactar. Antes no teníamos. Entonces en tu carta natal podemos ver la casa 6, los hábitos, la salud, la luna, los nodos del karma, a Quirón, que es la herida de infancia, la herida familiar, que también nos puede dar indicios de algunas enfermedades o síntomas que podemos estar presentando. Y el acto de reconocer, ¿no? Mira por dónde viene, ya es el primer paso para la sanación. De todas maneras, después, bueno, también, ¿no? Tenés que indagar por qué se disparó a los 35 o en tu infancia, o por qué no se había disparado antes y se disparó ahora. Por ejemplo, a mi mamá le detectaron un grado de celiaquía de adulta, cuando ya tenía casi 70 años. Pero bueno, eso nos habla de que algo estaba pasando en ese rango o en esa fecha que te vuelve a ese momento. Algún aniversario, algo. Bueno, ella, no sé, se comió una tostada. Y esa tostada reaccionó en su cuerpo de decir, bueno, basta, hasta acá llegaste, no comas más tostadas porque te brotaste o te descompusiste. Entonces, ¿qué se dispara? Hay un inconsciente que dispara. No siempre tenés que llevar eso toda tu vida. Lo mismo las cirugías, lo mismo el colon irritable, las úlceras, siempre aparecen en un contexto, ¿no? O de que vos bajás tus defensas porque estás transitando una situación y ahí tu inconsciente recuerda, mira cómo le pasó al bisabuelo o al tatarabuelo. Entonces, tuki, te presenta este síntoma, esta enfermedad, para que recuerdes de que ese ancestro lo sufrió. Obviamente que todas las cosas, ¿no? Desde el transgeneracional son patrones que se supone que te están protegiendo. Son legados de protección o de reparación. A veces necesitan de que se siga, ¿no? Para cerrar ese ciclo. Acá, por ejemplo, Sofía pudo trabajar el perdón, pudo trabajar la culpa. Ya una vez trabajando eso, hay un montón de cosas que se empiezan a equilibrar en nuestro ADN y se presenta ya la sanación. Así que bueno, nada, alergias importantes, porque la mayoría de las personas sufrimos en algún momento de alguna alergia. Así que bueno, tenedlo en cuenta. Como te digo siempre, una consulta, tu carta astrogenealógica, flores de Bach, desde el inconsciente, biodecodificación. Gracias por escuchar.